Era una noche tranquila cuando llegué a casa después de un largo día en la universidad. Dejé la mochila junto a la puerta y bajé al garaje, recordando que había olvidado mi teléfono en el coche. El garaje estaba apenas iluminado por una luz tenue que colgaba del techo, creando sombras alargadas en las paredes. Abrí la puerta del coche y me incliné para buscar entre los asientos. Mi espalda quedó descubierta mientras rebuscaba, murmurando frustrado al no encontrarlo de inmediato. De repente, sentí algo. Unas manos grandes y firmes rodearon mi cintura, abrazándome con una seguridad que me dejó paralizado por un instante. Mi corazón se aceleró, y mi primer impulso fue girarme rápidamente para enfrentarme a quien estaba detrás de mí. Ahí estaba Rubén, con una sonrisa que mezclaba travesura y algo más profundo. «¿Qué haces aquí?», logré balbucear, aunque mi voz temblaba más de lo que esperaba. Rubén no respondió enseguida. En lugar de eso, se acercó más, reduciendo la distancia entre nosotros hasta que su respiración cálida acarició mi mejilla. Mis ojos se abrieron de par en par y sentí cómo el calor subía desde mi cuello hasta mis orejas. Antes de que pudiera apartarme o siquiera pensar en qué hacer, su voz resonó, suave, pero cargada de emoción. «No podía esperar más para decirte esto». Sus palabras fueron directas, como una flecha que atravesó todas mis defensas. Antes de que pudiera reaccionar, sus labios se acercaron a los míos. Fue un beso firme, seguro y lleno de una pasión contenida. Mis manos, que al principio intentaron empujar su pecho, pronto se relajaron, cediendo al torbellino de emociones que se despertaban dentro de mí. Sentía una mezcla de nerviosismo, miedo y alegría. Mi mente me decía que debía detenerlo, que esto era demasiado inesperado, pero mi corazón latía con fuerza, como si finalmente estuviera recibiendo algo que había deseado en silencio durante mucho tiempo. Rubén, con un movimiento decidido pero cuidado, me empujó hacia el interior del coche, haciendo que mi espalda tocara el asiento trasero, mientras él cerraba la puerta tras nosotros con un sonido seco que resonó en el garaje vacío. La cabina del coche, pequeña y confinada, de inmediato se convirtió en un espacio cargado de tensión. El aire se sentía denso, casi como si el calor de nuestros cuerpos hubiera transformado el ambiente. La cercanía era abrumadora, nuestros cuerpos apenas tenían espacio para moverse, y ese roce involuntario hacía que cada fibra de mi ser estuviera alerta. Podía sentir su respiración, cálida y acelerada, mezclándose con la mía en ese espacio reducido. El cuero de los asientos crujía ligeramente bajo nuestros movimientos, como un testigo sutil del momento que compartíamos. La luz tenue que entraba por las ventanas apenas iluminaba nuestras siluetas, creando un juego de sombras que hacía el ambiente aún más íntimo. Rubén, sin apartar su mirada de la mía, se inclinó sobre mí. El espacio reducido hacía que cada movimiento fuera más intenso, como si el coche mismo conspirara para acercarnos aún más. Su mano encontró la mía, entrelazando nuestros dedos con una firmeza que me transmitía seguridad, pero también un deseo contenido que empezaba a desbordarse. El calor en mi rostro se extendió por todo mi cuerpo, mezclándose con la sensación de sus labios acercándose a los míos. En ese instante, el coche dejó de ser un simple vehículo. Se convirtió en un refugio, un espacio íntimo que parecía encapsular cada emoción, cada suspiro, cada latido frenético de nuestros corazones. «Te he querido desde hace mucho», susurró entre besos, su voz ronca y cargada de sinceridad. Mis labios apenas podían formar palabras, pero en ese instante comprendí algo. Yo también lo había esperado. Aunque nunca lo admití, aunque traté de esconderlo incluso de mí mismo, había deseado este tipo de conexión, este tipo de amor que ahora me envolvía con su calidez. El tiempo perdió su sentido, y solo existíamos nosotros dos, entrelazados en un torbellino de emociones que había tardado demasiado en desatarse. Rubén me miró a los ojos, y en su mirada encontré todo lo que había anhelado: amor, deseo y, sobre todo, sinceridad. En ese momento, supe que nada volvería a ser igual. Este era el inicio de algo que no podía ignorar,
un amor que había surgido de la forma más inesperada, pero que se sentía completamente correcto. Apoyado en el hombro de Rubén, con la respiración aún agitada y el cuerpo rendido, dejé que mi mente viajara atrás en el tiempo, hacia un recuerdo de hace unos años, durante una cálida tarde de verano. Aquella tarde marcaba el final de una etapa. Acababa de terminar mi último examen de ingreso a la universidad, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar. El salón de casa estaba bañado por la luz dorada del sol que entraba a través de las ventanas. Me dejé caer en el sofá, acurrucado con las piernas recogidas mientras la televisión llenaba el silencio con sonidos de fondo. Era un momento de calma, una pausa merecida tras los días frenéticos que habían quedado atrás. De repente, escuché la puerta principal abrirse. Levanté la vista justo cuando mi padre entraba, acompañado de una mujer que no conocía. Ella era alta, elegante, con un cabello castaño que brillaba bajo la luz del sol y una sonrisa cálida que iluminaba toda la habitación. «Quiero presentarte a Clara», dijo mi padre, con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo en su voz. «Ella será una parte importante de nuestra familia». Mi corazón dio un vuelco. Sabía lo que significaban esas palabras, pero no dejaban de sonar surrealistas. Mi padre se iba a casar de nuevo. En mi cabeza, trataba de procesar la idea de que esta mujer, que apenas conocía, se convertiría en mi madrastra. Lo que no podía prever en ese momento era que la llegada de Clara también traería consigo a Rubén, su hijo mayor. Rubén apareció por primera vez en nuestra vida unas semanas después de la boda. Tenía 2 años más que yo, y una personalidad que parecía llenar cada habitación en la que entraba. Su confianza natural y su actitud relajada contrastaban con mi carácter más reservado, lo que al principio hizo que nuestra relación se mantuviera distante. Compartíamos las cenas familiares con conversaciones superficiales, apenas intercambiando unas pocas palabras. Las interacciones se limitaban a lo necesario, como comentar la comida o preguntarnos mutuamente por nuestros días. Para mí, era suficiente. No quería complicar la frágil dinámica que nuestra nueva familia estaba intentando construir. Sin embargo, no podía ignorar a Rubén. Había algo en él que capturaba mi atención. Su manera de hablar, su risa fácil y la forma en que parecía ganarse a todos con una simple mirada. Aunque trataba de mantenerme indiferente, sentía una curiosidad creciente hacia él, una atracción que no lograba entender del todo. Ahora, mientras descanso en su hombro, con su respiración suave acariciando mi cabello, no puedo evitar pensar en lo irónico que resulta todo. Lo que comenzó como una relación distante y cortés se había transformado en algo que nunca imaginé. En aquel momento, bajo el cálido sol de aquel verano, no tenía idea de que la llegada de Rubén cambiaría mi vida de una forma tan profunda. La noche en el garaje fue un punto de inflexión histórico en nuestra relación. Desde ese momento, Rubén y yo dejamos de ser simples hermanastros distantes. Había algo entre nosotros que ya no podíamos ignorar, un lazo que, aunque complicado, nos hacía sentir vivos y completos. A partir de entonces, comenzamos a buscar cualquier oportunidad para estar juntos. En casa, incluso en los momentos más cotidianos, nuestras miradas se cruzaban cargadas de complicidad y deseo. Cada rincón de la casa se convirtió en un refugio para nuestro amor, desde el polvoriento almacén en el sótano, donde compartíamos risas y caricias furtivas, hasta la olvidada buhardilla que ahora parecía tener un propósito nuevo. No nos limitábamos a los confines de la casa. Algunas tardes escapábamos juntos. Nos perdíamos en parques poco concurridos, caminando uno al lado del otro, con nuestras manos rozándose de manera discreta, como si cada pequeño contacto reafirmara lo que sentíamos. A veces, nos sentábamos en cafeterías, compartiendo una mesa en un rincón apartado, hablando en voz baja y riendo como cualquier pareja joven. Eran momentos sencillos, pero llenos de una felicidad que parecía casi irreal. Sin embargo, bajo esa capa de alegría compartida, ambos sabíamos que estábamos caminando sobre un terreno incierto. Cada vez que nuestras miradas se encontraban en medio de una cena familiar, o cada vez que escuchábamos las voces de nuestros padres en la habitación de al lado, la realidad de nuestra situación volvía con fuerza. ¿Qué pasaría si descubrieran lo nuestro? ¿Cómo reaccionarían al saber que sus hijos compartían un amor que muchos no entenderían? Esas preguntas se volvieron un peso constante en nuestras mentes. Rubén trataba de tranquilizarme. Siempre encontraba las palabras adecuadas para hacerme sonreír, diciéndome que mientras estuviéramos juntos, podríamos superar cualquier obstáculo.
pero en mi interior, las dudas seguían creciendo. No solo temía por cómo nuestros padres reaccionarían, sino también por la sociedad en general. Vivíamos en un lugar donde las miradas y los juicios de los demás podían ser despiadados. Me preguntaba si tendría el valor suficiente para enfrentarme a los comentarios, los murmullos y las opiniones cargadas de prejuicios. A pesar de todo, cuando estaba con Rubén, todas esas preocupaciones se desvanecían, aunque fuera solo por un rato. Sus abrazos me hacían sentir seguro, como si el mundo exterior no pudiera alcanzarnos, pero incluso en esos momentos de felicidad, sabía que la incertidumbre estaba siempre al acecho. Nuestro amor se sentía como un secreto valioso, algo que debíamos proteger a toda costa. Cada sonrisa, cada caricia y cada palabra compartida era un recordatorio de lo que habíamos encontrado el uno en el otro. Pero también era un recordatorio de lo frágil que podía ser todo si las circunstancias nos separaban. Por ahora, decidimos vivir el presente, disfrutando cada instante que teníamos juntos. Aunque las dudas y los miedos seguían ahí, sabíamos que mientras nuestro amor continuara siendo nuestro refugio, podríamos enfrentarnos a cualquier tormenta que viniera. El día que Rubén decidió hablar, supe que las cosas nunca volverían a ser iguales. Había estado inquieto durante días, con una tensión palpable en su rostro y en cada uno de sus gestos. Finalmente me miró a los ojos, con una determinación que no dejaba espacio a dudas, y me dijo: «No puedo seguir escondiéndolo. Merecemos ser felices, sin miedo ni secretos». Intenté detenerlo, pero Rubén ya había tomado su decisión. Esa noche, después de la cena, esperó a que todos estuviéramos en el salón. Con una voz firme, aunque cargada de emoción, confesó nuestra relación frente a nuestros padres. El silencio que siguió fue tan denso que parecía llenar toda la habitación. Por un instante, nadie dijo nada, y luego vino la tormenta. Mi padre fue el primero en hablar. Su rostro era una mezcla de incredulidad y enojo. Sus palabras fueron duras, cargadas de reproches y preguntas que no esperaba respuestas. ¿Cómo pudieron hacernos esto? Son familia. Esto es inaceptable. Clara, aunque menos efusiva, estaba igualmente conmocionada. Cada palabra que pronunciaban era como una daga clavándose en mi pecho, haciéndome sentir pequeño, como si lo que Rubén y yo compartíamos no fuera más que un error imperdonable. Intenté hablar, explicarles que lo nuestro no había sido algo planeado, que simplemente había sucedido, pero mi voz temblorosa apenas se escuchaba entre los gritos y las recriminaciones. Rubén, en cambio, se mantuvo firme. Su postura, su mirada decidida y su tono calmado pero contundente eran un contraste total con el caos emocional que yo sentía. Cuando finalmente se hizo un silencio tenso, Rubén me tomó de la mano frente a ellos y dijo: «Nos amamos, y no importa lo que digan o piensen, si no pueden aceptarlo, nos iremos. Construiremos nuestra propia vida, lejos de todo esto». Sus palabras, aunque llenas de valentía, me llenaron de un miedo profundo. La idea de dejarlo todo atrás, nuestra casa, nuestra familia, la vida que conocíamos, me parecía aterradora. Mientras Rubén me miraba, esperando una respuesta, mi mente era un torbellino de emociones. Por un lado, quería aferrarme a él, seguirlo hasta el fin del mundo si era necesario. Rubén era mi refugio, mi fuerza, mi todo. Pero, por otro lado, las dudas me consumían. ¿Sería capaz de enfrentar la incertidumbre? ¿De soportar el rechazo de la sociedad? ¿De vivir sin el apoyo de nuestras familias? Rubén, no sé si puedo hacerlo, dije finalmente, con lágrimas en los ojos. Mi voz se quebró al pronunciar esas palabras, sabiendo que, de algún modo, lo estaba decepcionando. Él me abrazó con fuerza, sus manos acariciando mi cabello mientras susurraba: «No te preocupes. No tienes que decidir ahora, solo quiero que sepas que estaré contigo, pase lo que pase». En ese instante, entendí que, aunque mi corazón quería seguirlo, mi mente aún estaba atrapada en un mar de dudas. Rubén era mi fuerza, pero yo necesitaba encontrar la mía antes de dar un paso tan grande. Después de días de incertidumbre, de dudas que se retorcían en mi mente, tomé la decisión. No fue fácil, y aún sentía el peso de las consecuencias, pero algo dentro de mí me decía que, si no lo hacía ahora, me arrepentiría para siempre. Miré a Rubén, quien no dejaba de observarme, con una mezcla de esperanza y ansiedad en sus ojos. Su presencia era una fuente de consuelo y fortaleza para mí, y en ese momento sentí que mi vida ya no podía seguir igual. Con un suspiro profundo, me acerqué a él, tomé su mano con firmeza,
y sin mirarlo directamente a los ojos, susurré: «Me voy contigo. Lo haré». Rubén, al escuchar mis palabras, no pudo evitar sonreír. En su rostro se reflejaba la mezcla de alivio y felicidad que sentía al saber que no estaría solo. Aún así, ninguno de los dos podía estar completamente seguro de lo que nos esperaba. Dejábamos atrás nuestras familias, nuestra casa, la vida que conocíamos. La decisión de seguir juntos era valiente, pero también aterradora. Sabíamos que el camino que habíamos elegido estaría lleno de obstáculos. La sociedad nunca aceptaría lo que estábamos haciendo, y nuestras familias probablemente jamás entenderían la profundidad de nuestro amor. Sin embargo, en ese momento no importaba. La conexión entre nosotros, el deseo de ser libres y felices, eclipsaba todo lo demás. Nadie más tenía el poder de hacernos sentir culpables por lo que éramos el uno para el otro. Tomé mi mochila, ya preparada con lo mínimo necesario, y con una última mirada hacia la casa que había sido mi hogar, di un paso hacia el futuro incierto junto a Rubén. Las calles oscuras parecían más acogedoras de lo que jamás habían sido, y aunque el miedo seguía presente, había algo más grande que me empujaba: el deseo de vivir nuestra historia, de ser valientes frente a todo lo que el mundo pudiera decirnos. Rubén y yo caminamos en silencio, pero no necesitábamos hablar. Las manos entrelazadas eran todo lo que importaba. En ese momento me sentía más libre que nunca. Sabía que, aunque el futuro era incierto y lleno de sombras, la única forma de avanzar era dar el salto, sin mirar atrás. La pregunta seguía rondando en mi mente: ¿habíamos tomado la decisión correcta? ¿Deberíamos haber luchado por quedarnos, enfrentándonos a las expectativas de nuestras familias, a la mirada crítica de la sociedad? No estaba seguro. Pero, al mirar a Rubén, al sentir su presencia a mi lado, supe que no podía arrepentirme de lo que había elegido. Este amor, a pesar de ser incierto y complejo, era lo único que realmente tenía sentido en ese momento. Y, aunque no sabía qué nos depararía el futuro, había algo que me hacía sentir que no estábamos tan solos como pensábamos. Juntos, podríamos enfrentarnos a todo.